Muy buenas tardes, estimado tutor y compañeros. En este video voy a presentar un tema muy importante que vamos a ver en la siguiente presentación que he realizado para poder explicar sobre este tema. Estamos en la materia del sistema de conocimiento de sucesiones y probabilidad. El tema es teorema del binomio y permutaciones. El objetivo, conocer los fundamentos y definiciones básicas del binomio de Newton y las permutaciones para desarrollar problemas de la vida cotidiana. Ahora tenemos la introducción. El teorema del binomio, también llamado binomio de Newton, expresa la enésima potencia de un binomio como un polinomio. El desarrollo del binomio a más b a la n posee singular importancia, ya que aparece con mucha frecuencia en matemáticas y posee diversas aplicaciones en otras áreas del conocimiento. El binomio de Newton es la fórmula que nos permite aliar las potencias de un binomio. Ahora tenemos definición del binomio de Newton. Un binomio es una suma a más b, donde a y b representan números. Si n es un número entero positivo, entonces una fórmula general para expandir a más b a la n, esto es, para expresarlo como suma, está dada por el teorema del binomio. Aquí podemos ver claramente el teorema que nos dice que a más b a la n es igual a n sobre 0 a la n más menos n sobre 1 a la n menos 1 b más menos n sobre 2 a la n menos 2, b al cuadrado más menos n sobre n elevado a la b a la n. Acá tenemos unas propiedades, en cambio, que salen del teorema del binomio. Nos dice que hay n más 1 términos, siendo a la n el primer término y b en el último. 2. Al proseguir desde cualquier término al siguiente, la potencia de A disminuye en 1 y la potencia de B aumenta en 1, lo que habíamos visto hace un momento en el teorema. Para cada término, la suma de los exponentes de A y B es n. Acá tenemos una tercera propiedad. Cada término tiene la fórmula C a la n menos k, bk, donde el coeficiente C es un entero y k es igual a 0, 1, 2 hasta n. 4. La siguiente fórmula es verdadera para cada uno de los primeros n términos de la expansión. Coeficiente del término sobre el número de término es igual al coeficiente del término siguiente. Acá tenemos un ejemplo, a más b a la quinta. Podemos ver, dice, es 1 el coeficiente. Aquí en este caso es 5. Y podemos ver claramente cómo va. El primer término va disminuyendo en un valor y el otro aumentando, hasta llegar a un término o al segundo término, en este caso b, con el exponente 5. Empezó en 5 y termina en 5. Para poder extender de mejor manera el teorema del binomio, tenemos el desarrollo de los problemas de aplicación. Nos pide, aplicando el binomio de Newton, desarrollar x más y elevado al exponente 6. Tenemos aquí la fórmula, como vamos a ir desarrollando, o el teorema sobre la sumatoria de k a la 0 hasta 6, porque nos decía que el exponente es 6. Esto viene a ser 6 sobre k de x, 6 menos k. Habíamos visto que n menos 1 y el otro valor, que en este caso es y, comienza a elevarse al primer exponente. Vemos el desarrollo aquí en cada uno de los números. Podemos ir viendo, comienza en 0, 1, 2, hasta llegar a 6. Decía n sobre n. Sabíamos que n es igual a 6, entonces de n sobre 6 sería 6 sobre 6. Y a la sexta. En este caso vamos desarrollando cada una de las expresiones. En este caso sería 6 sobre 0. Aquí tenemos 6 sobre 1, sobre 2, sobre 3 y sobre 4. Hasta llegar a 6 sobre 6. Entonces, desarrollando las permutaciones, en este caso es de 320, desarrollando cada uno de ellos, podemos darnos cuenta que haciendo los factoriales de cada uno de los números, vamos a ir desarrollando de acuerdo a lo que vamos resolviendo. Entonces podemos darnos cuenta aquí 720 sobre 720 es a 1, entonces x a la sexta. Y así haciendo las diferentes operaciones matemáticas podemos darnos cuenta que este binomio que era x media a la sexta nos resulta este resultado. 15x cuadrada y cuadrado, 20x al cubo y cubo, más 15x cuadrado y cuadrado, más 6x y a la quinta, y por último y a la sexta. Empezaba en 6 y terminaba en sub, que era una de las propiedades. Ahora tenemos otro desarrollo de otro problema también que dice obtener el cuarto término de la expresión x menos y a la 20ª. Solución, tenemos la sustituyendo n es igual a 20 y r es igual a 4.
tenemos la ecuación o el teorema que nos permite encontrar este valor. 20 sobre 4 menos 1, que es una de las ecuaciones que nos permite encontrar x, 20 menos 4 más 1, menos y, 4 menos 1. Aquí tenemos 20 sobre 3. Aquí hicimos los factoriales. 20 factorial sobre 3 factorial menos 20 menos 3 factorial. X a la 17 resulta de restar los exponentes. Menos y al cubo, 4 menos 3. 4 menos 1 es 3. En este caso, 20 factorial, 3 factorial sobre 17 factorial. Desarrollamos estos factoriales y podemos ver que al momento de desarrollar nos queda que el resultado es menos 1140x a la 17ª y al cubo. Podemos ver que el menos afecta a toda la expresión, entonces por eso es negativa. Continuamos ahora con la introducción sobre las permutaciones. En este caso nos dice que se llama permutaciones de m elementos en n posiciones a las distintas formas de que puede ordenarse la m elementos ocupando únicamente las n posiciones, siempre y cuando m sea mayor o igual que n. Teorema sobre las permutaciones diferentes. Sea S un conjunto de n elementos y n elementos que sea 1 menor o igual que r y menor o igual que n, el número de permutaciones diferentes de elementos de ese es. Aquí tenemos nuestros desayunos. PNR es igual a n menos 1 por n menos 2, n menos r más 1. En este caso se debe considerar que 1 es menor o igual que r y menor o igual que n. En la forma factorial tenemos p de n de r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Vamos a comprender en el desarrollo con un ejemplo que nos dice de esta manera. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado en concurso de pintura. El concurso otorga $200 del primer lugar y $100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? Vamos a utilizar permutaciones para desarrollar este ejemplo. Entonces dice, en este caso, sí importa el orden, ya que no es lo mismo quedar en primer lugar que en segundo. Además, los premios son diferentes. Por ejemplo, un arreglo o disposición es que Carlos ocupe el primer lugar y Sergio el segundo. Otro arreglo sería que Sergio ocupe el primer lugar y Eduardo el segundo. El número total de herederos de forma lo calculamos con la fórmula que tenemos acá. N igual 3, número total de elementos, y K es igual a 2 tomados de 2 en 2. Habíamos dicho que de 2 en 2 porque era una pareja. Entonces, P de N acá es igual a N factorial sobre N menos K factorial. Tenemos como el 3 factorial, 3 menos 2 factorial. Y hacemos 3 por 2, 1. La n ya vimos que era 3 y el 2 reemplazamos los valores. 3 por 2 por 1, el n factorial, sobre el 1, 3 menos 2 es 1 factorial. 6 para 1, 6 formas. Se pueden repartir los premios de 6 formas diferentes. Acá de cambio tenemos las conclusiones que nos dice. Los conocimientos adquiridos sobre el teorema del binomio y las permutaciones nos ayudarán a desarrollar de manera correcta los diferentes ejercicios. De igual modo, con temas aprendidos estamos en la capacidad de desarrollar los ejercicios y problemas que suceden en la vida cotidiana. Tanto el teorema del binomio como las permutaciones son dos temas de suma importancia en tanto en la probabilidad como en la estadística. Entonces, en estas dos materias utilizamos muchísimo tanto el binomio de Newton como, en este caso, las permutaciones. Finalmente, tenemos las referencias bibliográficas que nos dicen que hemos sacado de estos libros que nos dice de Usowski, 2018, Precálculo, Álgebra y Trigonometría. Stewart, J. de Lin, L. Watson, S. 2017, Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, séptima edición en México. Ferreiro Gravier, R. 2016, Pasión por la Enseñanza, las competencias profesionales didácticas del modo ELI, Grupo México, Grupo Editorial UNISA. Les agradezco mucho por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.